Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión CIMUC titulada De la composición a la grabación. Yo soy Tamara Miller, compositora chilena, y voy a estar moderando esta sesión el día de hoy. Aquí tenemos en el panel a tres destacadísimos músicos chilenos, a dos oboístas, José Luis Urquieta y Leonardo Cuevas, miembros del dúo Sereno, y a Mario Llanedel, compositor chileno. Vamos a conversar sobre la obra Trazos de Luz de Mario Llanedel, obra ganadora de la convocatoria que realizó la CIMUC junto al dúo Sereno a comienzos de este año para seleccionar una composición que formara parte de su próxima producción discográfica. En esta sesión, entonces, vamos a abordar el importante trabajo del dúo en el ámbito del repertorio nacional, el trabajo de preparación e interpretación de la obra, así como vamos a hablar de la composición en sí misma. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Tamara? Muchas gracias, Leonardo, qué gusto verles y saludarles. Tamara, mucho gusto. Primera vez que compartimos en espacio online. Mucho gusto en conocerte. José Luis, un gusto nuevamente compartir contigo. Qué bien. Igualmente. Y Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola. Hola, disculpen, problemas de conexión acá. Llegué un poco a la periferia de Santiago, entonces suelo tener este tipo de problemas. No te preocupes. Hola, Está bien, pero te tenemos acá, Mario. Eso es lo importante. ¿Nos escuchas bien? Tenemos un poquito de delay, quizá. Sí, pues. Sí, un poquito. Sí. Bueno, voy a poner a nuestros oyentes un poco en contexto sobre nuestros panelistas. Mario es licenciado en composición de la Universidad de Chile. Su trabajo conforma distintas obras de música de cámara, solista, orquesta, así como también piezas interdisciplinarias, música escénica y performance. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales en concursos como el Carlos Riesco en 2016, el concurso de composición musical Luis Atvis en 2017 y el concurso internacional Alba Rosa Fietor, no sé si lo estoy diciendo muy bien, en 2018. Recientemente publicó un disco en donde se reúnen varias de sus composiciones premiadas, llamado Telas del Sonido. Luego tenemos a nuestro dúo, conformado por José Luis, que destaca por su compromiso y su fascinación por la música de su época, o sea, la época actual, contemporánea. Realiza un profundo trabajo de investigación, comisionando, interpretando y difundiendo obras de diversos compositores chilenos y latinoamericanos. Se destaca su colaboración junto a compositores como Guillermo Rifo, Gabriel Brencich y la compositora Valeria Valle. Leonardo, por otro lado, se destaca como uno de los oboístas jóvenes con mayor proyección internacional. Participa como solista junto a diversas orquestas en Chile y es invitado por importantes instituciones en el extranjero. Ha integrado la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, Orquesta Clásica del Teatro Regional del Maule, Orquesta Filarmónica de Chile, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Orquesta de Cámara de Chile y Orquesta Sinfónica del Sodre de Uruguay. O sea, muchas orquestas. Bueno, empecemos con esta sesión. Me gustaría que ustedes, Leonardo y José, nos contaran un poco sobre el dúo, cómo se conforma y el trabajo que ustedes realizan a través de esta agrupación. Claro que sí. Mira, bueno, para dar inicio a nuestra parte, me gustaría comentarte que el origen de nuestra agrupación tiene dos vertientes. Por una parte, viene del ánimo y las ganas de interpretar música actual, música nueva, en colaboración con compositores y compositoras, y por otra parte, de la amistad que tenemos con Leonardo, puesto que nos conocemos, yo creo que hace más de 20 años. Ambos somos de La Serena, ambos comenzamos nuestro estudio en la cátedra del profesor José Urquieta Varela, posteriormente en España. Entonces tenemos una forma de enfrentar la interpretación del oboe que es bastante similar. Entonces, desde ahí entablamos esta colaboración, conformamos nuestro dúo y acá estamos. Genial. Y bueno, ¿y qué me cuentan de su repertorio?
Leonardo va a profundizar un poco en el repertorio que estamos abordando. Hola. Bueno, la verdad es que con respecto al repertorio, como dúo tenemos la misión, bueno, lo que nos movió fue la falta de repertorio para dos oboes o en formato de dos oboes o en oboe en general. Generalmente no hay mucho repertorio que exista para como tal en instrumentos individuales en ámbito nacional. Y José Luis tuvo la iniciativa de formar este dúo con la misión de la solicitud para la creación de nuevo repertorio, lo cual siempre queda al libre albedrío de cada compositor. Como en Chile en general se compone mucha música y muy buena música contemporánea, nosotros estamos generalmente interpretando obras con técnicas que serían más modernas, técnicas más vanguardistas. Eso podría decir en general de lo que nosotros interpretamos. A veces algo un poco más convencional, pero por lo general siempre es música vanguardista. Sí, igual está bueno tener un poco de variedad también, ¿no? Como en cuanto a estilos de repertorio, etcétera. Sí, de hecho hay veces que para ciertas ocasiones el repertorio puede ser un poco muy vanguardista para cierto tipo de público y es bueno tener también obras con un lenguaje mucho más clásico, un poco más clásico. Mm. Sí, ustedes, bueno, realizaron conciertos también en el contexto como CIMUC, digamos, como con la organización, en octubre del 2017 en Viena y en Praga. ¿Cómo fue esa experiencia de realizar estos conciertos fuera del país y también en la decisión de cómo programar estos conciertos y cómo los recibieron también? ¿Cómo, Bueno, cómo fue recibida la música chilena, digamos? sí, bueno, la verdad es que, como tú sabrás muy bien, el público europeo es muy abierto a nuevas experiencias auditivas, ¿no? De nuevos compositores, de nuevos elementos compositivos e interpretativos. La gira del 2017, que fue nuestro primer trabajo colaborativo con la CIMOC, también fue nuestra primera gira internacional como dúo sereno. Previamente habíamos hecho actividades dentro de Chile, pero nunca habíamos realizado una gira en Europa. Y la verdad es que fue una gira bastante amplia. De hecho, fueron, si no mal recuerdo, 7, 8 conciertos. Tocamos en París, en Londres, Berlín, Praga, Viena, Roma. Fueron 2 semanas muy intensas, pero realmente el público, y en el público siempre había o compositores o intérpretes. Por ejemplo, en nuestra gira a Rusia en 2019 habían oboístas del Bolshoi y estaban ahí, quedaron muy contentos. La verdad es que siempre es bien recibido, afortunadamente, nuestro trabajo. Sí, y como complemento, como muy bien dice Leonardo, nuestras propuestas tienen, por una parte, esto de esta ambición, ¿no?, de querer difundir la música nacional, pero también realizar un aporte desde el instrumento, ¿no?, para el instrumento. Lo que nosotros buscamos es a través de ciertos búsqueda de recursos particularmente técnicos, tratar de dar insumos a las y los compositores para poder crear un lenguaje propio, ya sea en este caso para dos oboes. Entonces, dotar a estas obras de una identidad propia. Entonces, nuestro discurso, ¿no?, este manifiesto que nosotros tenemos, ha funcionado muy bien, porque el público siempre recibe, por una parte, la música de las y los creadores, pero también nuestra propuesta interpretativa, lo cual para nosotros nos llena siempre de satisfacción, puesto que, como muy bien decía Leonardo, nos hemos encontrado con otros colegas oboístas de otras nacionalidades y siempre destacan esto, ¿no? Es algo que se puede percibir muy claramente y es precisamente a lo que nos abocamos, porque realizar música actual para dos oboes sin una búsqueda clara puede ser un trabajo un poquito vacío. Entonces nosotros tratamos un poco de trabajar y aportar desde ahí, ¿no? Que no sea solamente tocar música chilena, por tocar música chilena, que no sea solamente difundir música chilena, porque sí, que no sea solamente mostrar obras para dos oboes, ¿no? Sino que dotarlos de esta cuestión que es esencial para nosotros y que también tiene un sentido de pertenencia bastante grande. Claro, o sea, no es solamente el buscar
difundir la música chilena y los compositores chilenos, sino que también el difundir el instrumento y las capacidades del instrumento y digamos, como tanto sus limitaciones como sus riquezas en un contexto musical contemporáneo. Y bueno, también un dúo de oboes es algo muy anormal, ¿o no? Como no existen muchos dúos de oboes, creo yo, o por lo menos no conozco ninguno más que el de ustedes. Así que también es una muestra muy especial, digamos, en cuanto a instrumentación, como un ensamble. Nada, así que increíble que tengan este proyecto. En verdad los felicito mucho por su proyecto. Y tengo mucha curiosidad sobre el disco. ¿Qué es este disco nuevo que están produciendo? No sé si ya, bueno, Sí. ya que incluyeron la obra de Mario, no sé si ya está listo o todavía está en proceso. ¿Me pueden contar un poco sobre eso? Claro que sí. Mira, como antes mencionaba, el primer objetivo de nosotros fue empezar a trabajar un poco en el contenido de nuestra propuesta como agrupación de cámara. Posteriormente vino la difusión, puesto que a día de hoy es muy normal, post pandemia, poder difundir cosas a través de videos o de este tipo de actividades que estamos desarrollando el día de hoy. Pero el año 2016-2017, una de las únicas formas, las formas que tenían más sentido en ese momento de difundir la música era viajando y tocando. Entonces nos abocamos principalmente a giras. Hicimos 3 giras, como Leonardo mencionaba, muy súper intensas cada una de ellas, etc. Pero cuando íbamos a comenzar con la producción de la gira del año 2020, nos pilló la pandemia y tuvimos que reinventarnos como agrupación. Y empezamos a pensar y a trabajar un poco en registros. Y fue así como nació la idea de este registro fonográfico. En la actualidad, por diversos motivos, nos hemos tenido que atrasar un poco nuestro calendario de programación, nuestra carta Gantt, ¿no? Y estamos proyectando nuestro disco para mayo, la presentación para mayo del 2023. Ok. ¿Tiene nombre ya este disco o es secreto? Lo vamos a anunciar pronto. Estamos súper expectantes, puesto que hemos trabajado muchísimo tanto en el diseño de carátula, en el diseño del arte del disco, el nombre, todo. Así que eso ya lo vamos a presentar pronto. Ya, entonces vamos a mantener la incógnita ahí. Bueno, movámonos un poco hacia la convocatoria en contexto CIMUC. ¿Desde dónde nace esta convocatoria, digamos, la necesidad de llamar a hacer este call for scores de forma más pública, en vez de hacer un encargo específicamente a algún compositor, por ejemplo, de gusto de ustedes? Y abrir esta posibilidad a, digamos, todos los compositores y compositoras chilenas para como aplicar de alguna forma a este disco. Bueno, la verdad es que, como delante mencioné y reforzó José Luis, y vuelvo a reforzar yo, la verdad es que el proyecto siempre ha tenido como misión, el dúo Sereno, de encargar obras para compositoras y compositores chilenos, ya que existía una carencia de repertorio que pudiese abordarse para ese tipo de instrumentación. Y la convocatoria, ahora José Luis está aquí, vuelve a estar. Con nosotros. Sí, lo siento, la tecnología está jugando en contra. Dale, Leonardo. Voy a terminar. Sí, por mi parte, sí, ya está. Yeah. Sí, bueno, creo que complementar un poco lo que Leonardo decía, efectivamente, nos encontramos ante la necesidad de tener más música, digamos. Pero pues también quisimos hacer esto para dar a conocer un poco nuestro trabajo. Como te decía, ya veníamos trabajando con obras, necesitábamos también más música y queríamos poner un poco nuestro servicio a disposición de alguna creadora, algún creador que estuviese interesado. Y consideramos que dar un incentivo y hacer una convocatoria abierta iba a ser algo un poco más democrático y más atractivo. Y bueno, tengo que agradecer desde ya
a Javier Parti, quien se mostró muy receptivo de esta idea desde un comienzo y nos dio todas las facilidades y ayudó y gestionó desde los recursos económicos hasta todo, ¿no? Toda la parte administrativa para poder hacer esta convocatoria que fue tan exitosa. ¿Cuántas postulaciones recibieron? Si se puede saber. No, yo no tengo idea. Claro, la verdad es que la convocatoria para nosotros fue un éxito. Realmente quedamos muy satisfechos, de verdad, muy satisfechos, porque todas las obras que recibimos son de muy buena calidad en términos de comprensión de las capacidades técnicas del instrumento y en material sonoro que quiere o que cada compositora y compositor quiere transmitir por medio de su obra. La verdad es que quedamos muy contentos y fue un trabajo bastante difícil poder elegir un ganador. De hecho, si me permites, por ejemplo, puedo nombrar a los compositores y compositoras que fueron partícipes de este concurso. Tú tienes todo mi permiso. Yo no tengo ninguna autoridad aquí. Bueno, la verdad es que recibimos obras del maestro Pertú, que en su obra Poesía en moción para dos oboes, que contiene electrónica, o Nocturno de Jorge Pacheco, Trazos de Luz, bueno, de quien nos acompaña esta tarde, ¿no? La obra ganadora, Reminiscencia Futura de compositor Gris Romero, Pequeño Dúo de Iván Manuel Tapia, La Vigencia de una Imagen de Mario Godoy Villalobos, Diluvio de Serpientes de Raúl Peña, La Lengua Verde de Cristian Lazo y Ilegítimo de Jan Barahona. La verdad es que todas las obras que fueron de un lenguaje muy interesante, son muy atractivas y bueno, si José Luis me lo permite, quisiera tomarme la licencia de mencionar que esto en un futuro no muy lejano formaría ya parte de un segundo disco para dos oboes. Increíble, qué bueno. Eso me alegra mucho escuchar eso porque siento siempre que es una lástima, perdón que aquí voy a dar mi opinión personal, pero que es una lástima, de pronto existen tantos concursos de composición y se mandan tantas obras compuestas solo para el concurso y que al final no quedan en nada. Y es como tiempo y esfuerzo de parte de un creador de realizar esta música, estas partituras y luego que nunca van a ser escuchadas. Entonces me parece también muy bonito que ustedes tomen todas estas composiciones que llegaron a la convocatoria y digamos, las vayan a tocar en algún momento o poner en un disco. Sí, sabes que eso es súper importante. Yo he tenido mucha suerte y mi carrera la he desarrollado siempre en contacto con creadores y creadoras. Entonces también sé muy bien la frustración que puede causar esto. O sea, más allá de que uno acepta las bases de un concurso, hay un trabajo que es súper demandante, ¿no? Puesto que se pone todavía, más allá de poner el alma en una postulación, hay un trabajo que, como tú muy bien dices, muchas veces queda en nada. Entonces nosotros al recibir estas postulaciones, revisamos, nos demoramos mucho, estuvimos trabajando en ellas muy profundamente e inmediatamente tomamos junto a Leonardo la decisión de plasmarlas en una nueva producción fonográfica. Por dos razones, por lo que ya mencioné previamente, pero por otra porque nos dimos cuenta que esto nos sirvió mucho para reforzar nuestra idea de música de cámara. La concepción de música de cámara, de sonoridad, de agrupación reducida, que lo que buscamos principalmente es dar una sensación de homogeneidad. Y al revisar todas las obras nos dimos cuenta que en distintos lenguajes, en distintas estéticas, esto lo podíamos conseguir, pero también que teníamos la posibilidad de conseguir un discurso también que contrastara muchísimo entre los dos instrumentos. Entonces encontramos ahí, por supuesto, un potencial tremendo en estas obras que nosotros no habíamos preparado, que nosotros no conocíamos, que fue completamente novedoso para nosotros. Entonces nos vimos un poco más que en la obligación, vimos una oportunidad que iba a cumplir también este otro objetivo. Así que fue win-win. Excelente. ¿Y qué los llevó a elegir la composición de Mario Yanedel? ¿Qué riquezas tiene esta composición? Que la destacan. Leonardo, por favor, si quieres comenzar tú y yo complemento.
No se escucha. Ya, bien. ¿Leo? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, vale, perfecto. Bueno, la verdad es que la utilización de las capacidades contrastantes entre las dos voces fue muy llamativa. La utilización de elementos rítmicos como patrones repetitivos, el tipo de sonoridad que se producía por medio de este juego rítmico entre las voces de los instrumentos genera un tipo de dualidad sonora que termina difuminándose, creando un solo empaste. Por lo menos por mi parte, eso podría decir que fue lo que más me llamó la obra de Mario Yanedel, lo bien conseguida que estaba, lo que acabo de mencionar. Sí, estoy completamente de acuerdo y además me gustaría complementar que cuando hicimos las sesiones de revisión con Leonardo, nos fijamos, en primer lugar, tratamos de hacer un ejercicio de abstracción y estar revisando una pieza que podía ser para cualquier instrumento, un dúo. Tratamos de ver cada una de las obras como una composición en sí, más allá de que le íbamos a tocar nosotros. Entonces, bueno, fue la primera forma de limitar un poco las obras que iban pasando, un poco este filtro. Y debo insistir que todas las piezas eran estupendas, de hecho, por eso tomamos la decisión de seguir trabajando con ellas. Y sin duda alguna, lo que nos hizo inclinarnos a esta composición fue el trabajo instrumental. Insisto, todas las piezas eran muy sólidas, muy robustas en cuanto a la creación, pero la parte instrumental, el tratamiento instrumental que tuvo Mario, más allá del virtuosismo, sino que la correcta, para mi gusto, la correcta utilización de los instrumentos fue lo que hizo que declináramos un poco, que eligiéramos esta pieza, puesto que Mario, en primer lugar, ocupa toda la extensión del instrumento, utiliza varias técnicas extendidas del instrumento, pero todo muy bien utilizado. Entonces, una obra que es posible tocar en vivo, que más allá de una postproducción, la obra puede ser. Porque también me ha pasado muchas veces recibir piezas las cuales son muy ricas en recursos técnicos, pero que su factibilidad se ve un poco limitada por esto. Más allá que yo siempre hablo, que siempre para mí hay dos complejidades. La complejidad técnica y la complejidad instrumental. La complejidad técnica es la que subsanamos estudiando más la pieza. Y la complejidad instrumental es la que el instrumento nos presenta. Si bien hay virtuosos muy famosos que han ido mucho más allá de esas dificultades, bueno, los oboístas medios, ¿no? Más que somos nosotros con mucho entusiasmo, hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, el instrumento tiene un rango limitado, de una tesitura limitada. Entonces, si nos colocan una nota que vaya más allá, más abajo de esto, es imposible porque el instrumento no suena, ¿no? O cosas también, la utilización recurrente de ciertas técnicas extendidas que hacen que la integridad de la interpretación se vea mermada. También, pues eso un compositor sabe lo que está utilizando. Entonces eso se vio muy bien reflejado y nosotros lo apreciamos mucho y fue lo que hizo que eligiéramos esta obra como la ganadora. Mario, ¿tienes algo que comentar? Sí. Bueno, gracias por las palabras respecto a mi trabajo. Pero estoy de acuerdo en algo cuando, sobre todo, yo ya escuché la grabación de la obra, sobre lo que decía Leonardo al principio, que algo que me gustó del resultado final de la obra es, sobre todo, es muy notorio hacia el final, ¿no? En la última sección, que creo que pese a solo tener dos líneas melódicas que son los oboes y que era un problema para mí al momento de escribir la obra porque la verdad que últimamente me está enfocando bastante en la armonía. Entonces tener dos instrumentos melódicos era como un poco un problema como para abordar mi propio estilo dentro de esta planta instrumental. Y lo que sí me gustó que logré en la sección final sobre todo es que logré, pese a tener esta limitación, que tuviera un aire pomposo la sección final. La sección final quería que sobre todo tuviera esta energía y esta como amplitud, pese a que son solo dos líneas. Y creo que eso está bien logrado, así que bueno, me agrada saber que los intérpretes también lo percibieron así.
Pero eso, ese en verdad fue mi desafío con esta obra, fue poder plasmar un estilo en el que me estoy enfocando sobre todo en tener por lo menos en general 7 voces simultáneas tocando, tener que pasar ahora como a 2. Eso fue como el desafío para mí, cómo lograrlo pensando horizontalmente y no verticalmente solamente. Mario, ¿te parece si escuchamos la obra antes de seguir comentando sobre ella? Claro. Sí, por supuesto. Le damos entonces.
Bueno, esa ha sido Trazos de Luz de Mario Ollanedel. Exacto. Entonces, esperando que le haya gustado a nuestro público. Muchas gracias. Felicitaciones a todos ustedes por el trabajo. Una composición muy intensa también para tocar. Vamos a mover un poco el foco a Mario y a Nadel. Y me gustaría, Mario, que nos cuentes de dónde surge esta composición. O sea, ya decidiste participar de la convocatoria y tener este desafío de salirte un poco del pensamiento armónico que tenías, que llevabas consolidando y desarrollando, y meterte con un dúo para 2 instrumentos melódicos. Además de esto, de este factor, ¿qué otras cosas están detrás de la composición? Sí. Bueno, primero tendría que abordar un poco qué son los concursos de composición un poco para mí y cómo abordo componer para ellos. Es bien distinto cuando compongo para un concurso de composición que cuando compongo para un encargo o alguna situación en la que voy a tener un poco más de control respecto a lo que va a suceder. Porque, por ejemplo, en un concurso de composición uno compone la obra, se escoge, ya está en miles de concursos y se suele hacer el procedimiento, se escoge tu obra, se ensaya un par de veces, se toca, bueno, chao, está bien. Cuando uno trabaja con un ensamble en particular, por lo general es siempre más control, ¿no? Uno manda la partitura, te dan un feedback de lo que escribiste, a veces se va a ensayos quizá o se prueba un poco un par de cosas, se tiene ese ritmo más lento que permite, por ejemplo, ir haciendo cambios dentro de la obra hasta que se produce el producto final, ¿no? Por lo general, al menos ha sido mi experiencia en encargos particulares. Los concursos no tienen que mandar una obra y esa obra se va a tocar una vez o 2 veces y bueno, ya está. Entonces, considerando eso, ¿cómo abordo yo los concursos? Por lo general escribo obras que para mí aprovecho de probar cosas. Recibir un feedback después cuando la obra se toque y después eventualmente aprender de ese feedback. Entonces, cuando abordé esta obra, bueno, el primer problema, como ya mencioné, fue el hecho de que he estado trabajando con sistemas armónicos de acorde bastante amplio. También he estado volviendo un poco a la música más tradicional un poco. Y eso también ha repercutido bastante porque, por ejemplo, la mayoría de las obras para oboe solista de hoy en día o las obras para dos oboe, no sé cuántas obras para dos oboe hay, pero suelen utilizar esta técnica extendida y suelen sostenerse en la técnica extendida. Yo no quería hacer eso, no me interesaba hacer una obra con mucha técnica extendida ni que se sosteniera en gestos, porque no es lo que he estado trabajando y sentí que iba a ser un poco deshonesto a mi parte hacer algo así simplemente porque toca un poco hacer una obra para dos oboes o un oboe, lo que fuese. Entonces decidí, bueno, dentro de lo que podía hacer, traspasar esto a mi lenguaje. ¿Cómo podía sugerir las armonías los sistemas que estoy trabajando en el fondo armónico? Ese fue y claro, eso terminó con esta obra también un poco virtuosa, que igual ahora que la escucho, francamente creo que no necesitaba ser tan virtuosa, pudo ser un poco más lenta, creo que alguna sección hubiera funcionado de todas maneras. Pero esa fue mi mayor consideración. Y bueno, como dije, cuando escribo para concursos, por lo general son obras que siempre vuelvo a abordar a futuro. Por ejemplo, mencionaste al principio que había sacado un disco ahora con obras premiadas, Telas del Sonido. Bueno, ese disco que saqué fue principalmente por esta necesidad, ¿no? Todas las obras de ese disco son obras que fueron tocadas en algún concurso. Como Seco Cristal la tocaron en Tailandia, Noche en Chile, Cada Bucle también. La otra fue la del Alba Vietor.
Y claro, yo después que la escuché hice como una segunda edición, creo que Mosaico Cristal hasta de una tercera edición. Y estaba un poco al debe de, bueno, ya tengo esta obra, necesito grabarla y mostrarla. Incluso si ya algunas tenían bastante años ya, ¿no? Creo que la más vieja en Noche, que es de 2016. Ya tenía bastante distancia con la obra, pero sentía que había quedado un poco al debe con esta obra, es como de mostrarla. Y bueno, esos son como los desafíos y las cosas que tengo en mente al momento de abordar una obra para un concurso en particular. Entiendo. Y ¿cómo puedes, qué diferencias puedes, o sea, aparte de lo que ya mencionaste, puedes mencionar en el cómo tú abordas tu propio lenguaje, a diferencia de cuando es un encargo, que cuando tienes el enfoque de que es un concurso y también tienes como esa disposición y esa presión por una parte de decir, tengo que componer de tal forma porque así puedo, entre comillas, ganar. Ya. Sí, no. Entiendo a lo que te refieres porque sí, conozco gente que por lo general a veces, bueno, aborda la obra según tengan una posibilidad de ganar. No es mi caso. En general, compongo la obra sin cambiar necesariamente la estética para el concurso, como pensando quizá en lo que pudiera gustarle a los jueces. En cualquier caso, en este caso estaba bien difícil, como saber cómo poder acomodar mi estilo a lo que le pudiera gustar a Leonardo y cosas. Pero sí, claro, entiendo eso. No, yo no trabajo así. Lo que más considero es lo que te decía, simplemente usarlos como ocasión para probar cosas nuevas. De hecho, por eso no me sorprende que muchas obras mías de concursos, por lo general, son obras que son como pequeñas secciones que van una tras otra y que le trato de dar algún sentido de unidad. Esta obra también es así, porque quería probar diferentes cosas con los dos voces, como sabía que está como la chance para hacerlo un poco con dos intérpretes que además son buenos. Entonces yo también, por ejemplo, puedo eliminar, pensar, oh, esto no funcionó porque en verdad el intérprete no era tan bueno, qué sé yo. No, yo sabía que lo que funcionara y no funcionara iba a ser un poco más responsabilidad mía. Entonces, en ese aspecto, siempre cuando compongo para concursos trato como de hacer como pequeños bloques. Y así eso me permite, claro, trato de darle una estructura porque si no va a sonar un pastiche, pero ya evitando el pastiche, aprovecho como de probar diferentes cosas. Por ejemplo, ahora cuando estaba escuchando esta obra, claro, hay secciones que pienso, oye, si esto funciona mejor que quizá esta otra sección o qué sé yo. Y puedes hablar un poco sobre cuáles son las cosas que tú querías probar exactamente con los oboes, la composición. Sí, bueno, principalmente fue el tema de los registros, eso que de hecho mencionaban, creo que José lo mencionó, de que utilizo todo el registro del oboe. Bueno, eso también tiene que ver un poco con eso. O sea, aparte de que, bueno, para darle un poco de sentido a la obra, porque ya dos oboes es bastante limitado respecto al registro, ¿no? O sea, tengo el si bemol central para arriba y no mucho más. O sea, el si bemol abajo del do central y no hay más. Y hay unas dos octavas y después ya empiezan los sobreagudos, empiezan problemas técnicos. Entonces, por un lado traté de probar eso, que son los detalles, porque en verdad creo que, a lo menos en mi experiencia personal, tanto como obteniendo conciertos y grabando, siento que lo que uno más aprende de las interpretaciones son los detalles, ¿no? No son como las grandes cosas, uno como que las puede bueno, las puede teorizar y saber si van a funcionar o no. Pero los pequeños detalles, como cambiar de esta nota a esta nota, cambiar de esta nota al registro medio a esta nota al registro agudo, ¿eso va a funcionar o no va a funcionar? Eso es mucho más fino. Y también en qué contexto, porque hay contextos en los que eso puede funcionar y en otros contextos en que no. Y en ese sentido, creo que ese tipo de cosas fue lo que traté más de probar en esta obra. También, por ejemplo, el tema de velocidad. ¿Hasta qué límite se puede tocar cierta nota y
y va a ser aún perceptible para mí, porque además también empieza a entrar eso, ¿no? Como lo que es perceptible para uno, que uno no puede en verdad como teorizar sobre lo que percibe todo el mundo siempre, sobre todo cuando uno empieza a ir más al detalle, como a qué velocidad todavía estoy percibiendo claramente cierto intervalo entre los dos voy y cuando no. Ese tipo de cosas fue las que traté de probar en la obra. ¿Puedes hablar un poco sobre el título? ¿Por qué se llama Trazos de Luz? ¿Trazo de luz? La verdad, eso no tiene mucha profundidad. Trazo de luz simplemente porque estaba trabajando en paralelo una obra de orquesta que también que se llamaba Luces Petrificadas. Entonces, como estaba trabajando la obra en paralelo, quise ponerle un título relacionado a la luz, pero en verdad solo eso. No, pasa a veces, a mí también me pasa. A veces una obra como que no... Es un chiste es como interno. que nace sin título y uno tiene la presión de ponerle un título y al final, bueno. Sí, claro. De hecho, probablemente si hubiera sido bien técnico, le hubiera puesto algo así como Estudio 1. Estudio 1 para 2. Algo así. Ya deberíamos volver a los opus. Claro. Sí, quizá. Bueno, entonces durante el proceso de composición no tuviste acceso a los intérpretes, como No, claro, no. en otros casos. ¿Cómo abordaste Sí. esto? ¿Lo hiciste solo o tuviste contacto con otros oboístas? La verdad, el único contacto que tuve fue hablar porque quería usar un multifónico. La verdad estuve bastante resistente a usar el multifónico en la obra, la técnica del multifónico, porque sentía que no iba con mi estilo. El multifónico igual es una técnica que da más nota en comillas. Por un lado, alguien podría pensar que el multifónico, ya que está hablando que estoy trabajando más bien grande acorde y qué sé yo, quizá el multifónico podría significar una ventaja para mí. Pero no realmente, porque el multifónico en el oboe no es tan controlado respecto a las alturas que produce, entonces en verdad, y yo estoy muy maníaco respecto a eso, he estado haciendo sistemas, he estado escribiendo reglas sobre reglas que más encima solo yo leo, para poder escribir. Entonces como que en verdad el multifónico por un lado me traía un problema, que no era muy controlada las alturas que producía, entonces bueno, no tenía tanto control sobre eso. Por eso decidí trabajar solo con un multifónico en particular. Y claro, el contacto que tuve con otro oboísta fue básicamente pedirle, oye, tiene un libro sobre multifónico, porque necesito escoger uno. Y bueno, ese fue, pero claro, no tuve contacto con los intérpretes y como decías, es como una gran diferencia entre, a lo menos para mí, la más grande diferencia entre obras para concurso y obras de encargo. La cantidad como de trabajo que hay con los intérpretes por detrás, ¿no? Porque muchas veces la obra de encargo encuentro que va mejorando bastante durante el proceso. Y todos esos detalles que estaba hablando que uno no cuesta más como predecir teóricamente, en la obra por encargo se pueden ir viendo ahí, ¿no? No tanto así cuando uno entrega una obra para concurso y bueno, y las van a juzgar y ya está. Bueno, entonces, ese contacto no lo tuviste en el proceso, pero ocurrió después, al momento de que fuiste seleccionado y en algún momento se llegó a grabar la composición, ¿no? ¿Empezó tu trabajo con el dúo antes de grabar o cómo se fue dando ese contacto y el trabajo en conjunto? Lamentablemente no tuvimos mucho tiempo para conversar respecto a la grabación. Pero claro, después de la grabación estuve hablando con José sobre la grabación y sobre cosas que yo francamente pude haber escrito que si hubiéramos estado juntos hubieran facilitado mucho más como que la obra en sí funcionara mejor, ¿no? No sé si José tiene algo que decir ahí. O Leonardo. Claro, sin duda. Y resultó un proceso bien interesante, puesto que, como muy bien decía Mario, no tuvimos ningún punto de encuentro. Con Mario hemos trabajado previamente, hemos conversado muchísimo. Hace varios años que nos conocemos. Yo conozco un par de obras de él y
la lectura que hice sobre la pieza en un comienzo para mí fue muy clara. Después cuando conversamos con Leonardo tuvimos puntos de coincidencia muy interesantes. Y fue precisamente eso. En primer lugar, el virtuosismo de la pieza, tanto de las indicaciones metronómicas como de la escritura en sí. Entonces nos abocamos en una parte, por una parte, a presentar un discurso muy virtuoso. Trabajamos mucho en la articulación en la articulación propiamente tal de cada sección, ¿no? Individualmente. Después hicimos un trabajo colectivo junto a Leonardo de tratar de empastar mucho nuestras sonoridades. Y después nos fuimos allá a toda la parte de producción con esta idea en mente, y claro, los tempos que estudiamos, los tempos que tomamos siempre fueron los extremos, puesto que estaban Claro. sugeridos entre un rango. Nosotros nos fuimos siempre al extremo, y es más, y en algunas partes nosotros tomamos cierta dimensión muy libremente, y tomamos tempos rápido. Precisamente eso, fue una obra que tenemos mucho cariño, puesto que es la primera obra que nos llega por una convocatoria. Entonces pasamos, yo creo, Leonardo, corrígeme si me equivoco, pero pasamos 4 meses estudiando esta pieza, ensayando, y estuvimos como una semana metidos en el estudio, probando, mira esto acá, este tipo de cosas, a lo mejor acá, también probando con caña, probando con una infinidad de cosas. Entonces la verdad que por una parte el resultado a nosotros nos dejó muy contentos. Yo que creemos que conseguimos, es más, hubo tomas que las hicimos los dos juntos, tratando de buscar un poco, y sin miedo a conseguir, o sea, a que se desbocara un poco, a que la sincronía no fuera exacta. Porque sentíamos que tenía esta cuestión natural de la interpretación en vivo que queríamos resaltar. No así otras secciones de la pieza, que sentimos que era muy importante, porque identificamos también un cierto aire modal en algunas partes que queríamos resaltar. Ahora es súper interesante porque cuando conversamos con Mario posteriormente nos dimos cuenta que había muchas cosas que eran completamente opuestas a la concepción de la obra propiamente tal. Y bueno, pero eso también traiste algo súper importante para nosotros, porque ahí también pasa un poco, ok, como creadores, ustedes nos hacen propuestas, y en la actualidad se está manejando mucho este concepto de la interpretación creativa, ¿no? Que muchas veces complementa la mirada del lado del creador, pero muchas veces difiere. Entonces ahí está un poco, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta necesidad creativa que va desde, evidentemente, la concepción y la materialización de la pieza hasta la puesta sonoridad, hasta la realización, digamos, de la pieza, hasta que la pieza suena por primera vez? Esto, bueno, sin duda alguna que en la historia de la música siempre se han dado un poco estas desventuras entre intérpretes y compositores. Y uno como intérprete, por supuesto, siempre se apropia, ¿no? Existe este trabajo de la apropiación de la pieza, y por supuesto uno refleja mucho de uno en una escritura, y que en el caso de esta pieza fue fantástico. Fue fantástico esa sensación de pertenencia que nos produjo, y cómo nos metimos en ella y empezamos a hacerla nuestra. Tanto así que yo creo que a varios, por lo que me comentaba, ¿no? Muchas veces como que dijo, bueno, esto no es tanto como yo lo había pensado, ¿no? No, o sea, claramente es lo que yo... no sé, de hecho la interpretación la encuentro súper buena, siguiéndola con la partitura sobre todo. Es un trabajo muy difícil el que hicieron como dúo interpretando la obra. Y cuando comentaba el tema de los cambios que suceden, por ejemplo, cuando uno tiene contacto con los intérpretes, me refería más bien a los errores que uno como compositor comete, no que los intérpretes cometen. Yo creo que como intérprete la obra está tocada al 100. Pero son estos detalles que hablaba con Tamara, que como compositor uno simplemente no puede predecir. A lo menos yo, quizá yo no tengo simplemente la habilidad para poder como predecir cómo va a sonar cierto intervalo en cierto rango y en cierto contexto, como algo que simplemente cuando escucho la obra puedo decir, sí, sabes que esto a mi escucha me suena un poco extraño y voy a necesitar cambiarlo. Ese tipo de cosas es realmente a lo que me refería, que
En el fondo, de nuevo, tiene que ver yo creo que tiene que ver bueno, también con la escucha que hace cada uno, porque también como he estado también volviendo un poco a eso como de escuchar lo que escribo, más que simplemente apegarme a lo que escribo. Últimamente he tratado de volver un poco como a ese ejercicio de escuchar y definir a veces si las cosas funcionan o no en base a la escucha. De hecho, no sé, por dar un ejemplo más puntual para no estar hablando tan en abstracto todo el tiempo. Cuando estaba escuchando la obra ahora, yo creo que por la tercera o cuarta sección, que no, está tocado perfecto, pero había un salto en particular, hacia una nota, hasta un sobreagudo, que en esa sección en particular no funcionaba. En la sección final ya hay hartos saltos al sobreagudo que funcionan bastante bien. En esa sección en particular, a mi oído, a mi escucha, como que me hace ruido, digo, como, no era, no, no, me molesta. Pero son, de nuevo, como creo que es algo... es algo que tiene que pasar si uno está escribiendo un poco está apostando a tener un lenguaje personal. Yo creo que cuando uno escribe a lo, a lo seguro un poco, siempre algo que o está recontraprobado o uno tiene muchos referentes sonoros de eso o es algo que uno también conoce muy bien. Creo que eh, es necesario que ese tipo de cosas sucedan y me sucedan al momento de estar escribiendo música nueva. Bueno, para nosotros es súper, disculpa Leonardo, por favor, que me estoy ya Por favor, autoguiando. por Pero favor, adelante. es muy importante porque precisamente nuestra agrupación, también hemos hablado con Leo, que queremos que sea un laboratorio. ¿Te fijas? Que sea un laboratorio precisamente para probar cosas, y no solo cosas sonoras, no solamente, oye, este multifónico, este frulato, lo que sea, sino que cuestiones formales, cuestiones que definen un poco el lenguaje de cada compositor. O sea, ese es el anhelo que nosotros tenemos realmente, ser un laboratorio, una agrupación estable, Sí. digamos, con un fin mayor, con un fin más allá que solamente tocar piezas, música. Sí, claro, bueno, de hecho es algo que siempre he conocido, bueno, como José decía, José lo conocí en 2017 creo, porque Luis Alvis lo conocí, era el oboísta de la orquesta. Y claro, ahí empecé a conocer el Con trabajo Leo, de ¿ah? José y... Perdón, Leonardo y yo éramos Leonardo de segundo, en serio, era el otro. Ah, mira, no lo Mucho sabía. gusto. No lo sabía que era el segundo en ese contexto. Y bueno, claro, yo siento que todos conocen un poco el trabajo que hacen ustedes respecto a la obra de música contemporánea y al oboe en Chile, que tienen como esa visión un poco de hacer un laboratorio, de hacer obras que sean, que estén buscando un lenguaje propio. De hecho, por eso cuando escribí para la obra, en ningún momento quise hacer una obra que fuera un poco a la segura respecto a eso. Quería como crear algo que fuera en esa línea un poco. Leonardo, ¿quieres agregar algo? Bueno, la verdad es que tanto Mario como José Luis han expresado bastante bien y de manera muy extensa todo lo que implicó la composición y la grabación de la obra ganadora. Yo quizás podría hacer un comentario de lo que vendría siendo la dificultad interpretativa, de manera muy breve. La verdad es que la ejecución de esta obra no se notará, pero la verdad es que me sacó varias canas. No, sí. Resultó muy Lo difícil. imagino, sí, imagino. La verdad es que resultó muy dificultoso. Fue, de hecho, toda obra que llega para cualquier intérprete, sobre todo si es de un lenguaje contemporáneo, vanguardista, más moderno, siempre es como, ok, hay que sentarse, resolver y ver de qué estamos hablando. Y en este caso fue abrir la partitura y decir, ok, bueno, aquí cómo lo hacemos. De verdad tenía secciones que realmente resultan muy dificultosas por términos, no solo por términos de estos contornos que se van generando por medio de saltos muy extremos, ¿no? Que eso es muy normal, pero estaba acompañado con digitaciones que resultaban muy complejas y en cambios de timbre, de color,
que acompañados de pequeños elementos más vanguardistas, ¿no? El multifónico, pequeño frulato, y hacer esos cambios de manera, ¿cómo se llama? Bien matizada, ¿no? De manera que resulten de manera orgánica, la verdad es que es bastante difícil. Y congeniar eso en dos voces y tener un resultado que sea relativamente homogéneo, valga la redundancia, fue un verdadero desafío, un verdadero desafío. No, sí, y bueno, remarcar que de hecho se nota que un buen trabajo porque como dice Leonardo, no se escucha tan difícil. Creo que eso, una obra difícil cuando no se escucha tan difícil es porque se está tocando bien en el fondo. Así Una cosa que eso. importante, una cosa importante que me gustaría mencionar, como algo del comienzo, cuando partimos, se mencionó que existen pocos dúos. Efectivamente son pocos dúos, pero los pocos dúos que hay son súper buenos. Por ejemplo, está el caso emblemático del dúo de Heinz Holliger con Maurice Burg, que tienen cosas increíbles, o Gleitzner con Ingo Goritsky, o yendo mucho más cercanos al dúo de oboes migrantes que tiene el fantástico maestro Ricardo Ribeiro, que es un oboísta uruguayo que estuvo en Venezuela mucho tiempo y ahora está nuevamente en Uruguay, junto a su estudiante Vicente Moronta, que también es un virtuoso del oboe y el oboe en la actualidad. Entonces, los ejemplos que hay, las referencias que existen, son pocas, pero son todas brutales, realmente, que eso es una cuestión que siempre hablamos con Leonardo. Entonces, para nosotros es realmente una responsabilidad enorme abordar esta conformación y, por supuesto, también cuando recibimos obras de, por una parte, tan buena factura, pero también de tanta dificultad, como es el caso tuyo, Mario, o el caso de Tamara, que también hemos tenido el gustazo de poder adentrarnos en su música. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con ustedes. Me ha encantado trabajar personalmente con ustedes también, sí, pero bueno, Que no nos conocemos personalmente todavía. No, distancia, corona y todo, al final, difícil. Bueno, pero en todo caso yo quería comentar que cuando yo escucho, si solo escucho la composición de Mario, está muy, muy, muy bien interpretada, yo no la escucho fácil, para nada. O sea, yo ya al tiro digo como, oh, wow, ok, como estos oboístas están luchando aquí con la composición. Que también yo creo que es rico escuchar eso, o sea, creo que una de las cosas de las interpretaciones, o sea, de las buenas interpretaciones, que son muy ricas, por lo menos para mí, es no solamente, para mí no es como, sí, esto se escucha como que es fácil, entonces está bien, como que yo también aprecio mucho cuando se nota que el intérprete está pasando por un momento de dificultad y estrés, porque eso también se traduce en la música y también representa de alguna forma la composición en sí, cómo está escrita y cuál es, o sea, como el lenguaje en sí también, etcétera. Como hay muchas capas de todo. O sea, una interpretación perfecta para mí no es una interpretación como que no sé, que se escucha todo hermoso y suena súper bien y también que no tiene errores. O sea, los errores también creo que son una riqueza a la interpretación, sobre todo cuando es en vivo. Y también me pregunto también cómo interpretarán esta obra en vivo, porque, Sí, bueno, el proceso de ensayo que ustedes tuvieron, me dijiste que fueron 3, 4 meses. intenso, sí, mucho. Es que, mira, teníamos la suerte de que junto a Leonardo fuimos colegas durante muchos años, muchos años. Éramos los dos oboístas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. En la actualidad, Leonardo hizo un upgrade y actualmente es corno inglés solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, cuando tengamos que abordar esta u otras obras de dificultad similar, va a ser un desafío. Vamos a tener que empezar a trabajar, ya no, era como, bueno, antes ensayo, después ensayo, nos tomamos café, ensayamos, después nos vamos por la casa, para la mía, ensayamos. No, ahora no, vamos a tener que trabajar por proyecto, abordar estas composiciones durante tiempo reducido, ensayos más efectivos y, bueno, y montarlo. Sí, pero qué bueno que le den el tiempo también al ensayo, porque, bueno, a mí me pasa,
viviendo afuera que la gente, digamos, los músicos tienen tan poco tiempo porque también están tan llenos de trabajo y distintas producciones que se toman 3 días de ensayo y ya, ¡pum!, concierto. Y es así como súper intenso y al final, claro, hay mucho trabajo que no se hace interpretativo. Entonces también, o sea, yo aprecio mucho que ustedes se hayan tomado todo ese tiempo para grabar la composición de Mario. Sí, era Yo parte creo del que compromiso. también lo aprecia Era parte- mucho. Se Fue quedó lo mismo pegado. fue lo mismo con tu obra, de hecho. Cuando recién la empezaron a ver, ¿cuándo fue eso? ¿El 2019? ¿2018? No. Esto fue cuando montamos tu. Ah, es Ah, cierto, fue ahora. para la primera gira. Es que tuvimos dos fases con la obra. Primero, cuando lo tocamos en vivo, misma cosa, ¿no? Con el trabajo. Y ahora, bueno, Leonardo, no me gusta hablar siempre a mí, así que Leonardo, si quieres puedes mencionar un poco cuando tuvimos que grabarla, el video, ¿no? Bueno, la verdad es que también fue un desafío bastante grande, sobre todo por los desafíos técnicos de comprensión de lo que se quería lograr. Yo obviamente no pretendo decir lo que tú pretendías decir, para que la redundancia, con la obra, pero la verdad es que fue bastante desafiante el poder unir el hilo de varias ideas que tú tenías y, y congeniarlo en un resultado que fuese eh, natural al oyente, ¿no? Que no fuese algo, lo veníamos diciendo, que las obras que son muy difíciles, que no se escuchan difíciles, sino que terminen con un resultado que sea bastante orgánico y que la idea pase por todas las fases donde tiene que pasar y que se entienda el hilo conductor a donde quiere llegar. Yo creo que eso fue también un poco difícil de conseguir y esperamos haberlo hecho lo mejor posible Y para porque tu. hay cosas, exacto, porque hay cosas que son súper importantes, y que siempre también he hablado mucho con Leonardo, y que son los elementos constitutivos del estilo. Ya sea un estilo general, un estilo o particular de una pieza, como por ejemplo la pieza de Mario, que tiene un estilo que es bastante contrastante, porque son, como él mismo decía, son secciones, ¿no? Se nota mucho que es una obra creada con secciones, que después vuelve, etc. Pero cada sección tiene un estilo muy claro, o una forma de tocar muy clara, ¿no? En el caso de tu pieza fue lo mismo. Tu composición también tiene un estilo que la caracteriza. Y nuestro deber es entender y poder interpretar los elementos constitutivos de ese estilo propiamente tal, ¿no? Entonces, por supuesto, está esta la utilización de la aproximación de la interpretación a la voz, a cómo se habla, ¿no? Que son cosas que para el oboe no son naturales. Por ejemplo, para una cuerda o un instrumento para algo electroacústico puede que ese tipo de inflexiones o sonoridades sean más cómodas, pero para nuestro instrumento no. Entonces, todo ese trabajo que hay que hacer de entrar en cada mundo sonoro, que es cada pieza, como antes mencionaba, en el caso de Mario, que son varios mundos dentro de la misma pieza, es un trabajo súper arduo, súper. Por eso para nosotros son tan importantes las obras, y que eso incluso yo me doy cuenta, lo veo hasta desde la cuestión física, ¿no? A mí me gusta mucho tener las partituras físicas, colorearlas, doblarlas, en fin, ¿no? Entonces, Tirarla a la basura. no tanto. Si ya termina el proyecto, no, No. No ha pero pasado todavía. todavía no. Todavía Pero no es pasa. súper importante para nosotros, y está este cariño que tenemos, ¿no? Por la música en sí. Que claro, uno también yo siempre veo, hay gestos que para mí son súper legítimos. Cuando, por ejemplo, termina una obra y el director toma la partitura y la muestra como Saglimbeni, ¿no? Leonardo, cuando terminaron la novena, que toma la partitura de Beethoven y la muestra, así como, Los 8 bueno, conciertos, 8 veces se levanta la partitura. claro, entonces ahí se refleja un poco en ciertos gestos y también en la aproximación, el amor que tiene uno por la música, ¿no? Cuando trata de entender lo que el compositor o la compositora está buscando, porque entendemos que se nos va la vida en eso, así como a ustedes se les va la vida es que esto tiene que subir y tiene que estar acá, bueno. A nosotros también se nos va la vida después, bueno, es que este dedo, no, y mejor pongo acá y aprieto un poco más y hago esto y compenso un poco acá y tú haces esto acá, ¿no? Creo que es un trabajo, si bien no de comunicación directa,
pero es una colaboración que hacemos a posteriori que es fundamental y es lo rico que tiene la música en vivo, que es lo que tiene la interpretación, porque no quiero dar la lata, pero una de las cosas que a mí me han marcado mucho fue hablar con un súper compositor, y me dijo, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Técnica extendida. Ah, bueno, tú tienes que saber que partes de la base de que todo lo que tú puedas crear ya fue hecho electrónicamente, o puede ser reproducido, ¿cierto? Pero hay una interacción, saciar una necesidad interpretativa, creativa, que es imposible resolver de otra forma. Y eso creo yo que es lo más importante que tiene todo esto, lo que nos reúne el día de hoy, lo que le da sentido a nuestras vidas creativas, ¿no? Y me callo, ya. No, pero totalmente de acuerdo con eso, esa conclusión. Sobre todo hoy en día que cada vez creo que la tecnología está dando más y más, está abriendo, o sea, se está abriendo cada vez más cancha y a veces los artistas están un poco como mirando así, oye, ¿qué pasa con nosotros un poco? No, A lo pero yo creo menos... que en esto, mi muy breve y humilde opinión con respecto a ello, así como en la tecnología, en electrónica permite que la música se pueda a libre imaginación, ¿no? También la tecnología permite que los instrumentos, todos los instrumentos, tengan mayores posibilidades que en el pasado. Es cosa de ver los instrumentos de la época, de las épocas recién pasadas, ¿no? Un siglo atrás, 2 siglos atrás. Hoy en día las capacidades instrumentales son muchísimo más amplias y cada día también los intérpretes, como tienen mayores herramientas y a su vez educan a las nuevas generaciones con nuevas herramientas y mayores conocimientos, permite que en menos tiempo las nuevas generaciones avancen mucho más y sus capacidades, sus techos, por decirlo de alguna manera, sean mucho más altos. Entonces, es un win-win. Todos crecemos. Y al mismo tiempo que todos crecemos, la música crece porque sus capacidades son mucho más amplias. Cada día existen menos límites. Así como decir, no, ya tocamos techo. No, al contrario, el techo ahora está mucho más arriba que hace 100 años atrás. Eso es Sí, mi humilde opinión. la inclusión de la electrónica o la tecnología en general no significa el olvido de los instrumentos para nada, y tampoco del intérprete. El intérprete yo creo que sigue siendo igual de valioso que antes, porque la electrónica jamás lo va a poder reemplazar. En muchos casos, en composiciones electroacústicas, de hecho se da que la electrónica es una extensión del instrumento. Y eso hace el instrumento también como mucho más rico, en el fondo. No, sí, estoy de acuerdo que el intérprete no está cerca de ser reemplazado en absoluto, ni los artistas en general, pero sí es cierto que a lo menos dentro de mí, bueno, creo que me estoy yendo por las ramas, pero dentro de mi círculo de artistas ha existido una cierta preocupación por todo este tema del desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, Pero es que sí. que ha estado siendo tema bastante últimamente. Por ejemplo, creo que se están trabajando, por ejemplo, desde la composición incluso se ha estado trabajando también en inteligencias artificiales que son capaces de componer, que ni siquiera necesitan hacer partituras porque son capaces de componer desde información electrónica. Es una locura. También, por ejemplo, todo el tema de Midjourney últimamente, que se volvió bastante famoso, ¿no? Sí que están por todos lados estas pinturas de inteligencia artificial que se hacen como en 10 segundos, unas 400. Sí. A ver, está bien. El Sí, arte no es muere. toda una discusión larga sobre la aplicación Sí, otra discusión. en contextos Sí, de artísticos, todas maneras. cuando se plantea como la solución a un problema que no existe. No, sí. Bueno, pero lo dejamos para otra sesión donde podemos Sí, yo creo. Hablamos de inteligencia te artificial. contactamos. Bueno, yo no ¿Dónde sé, ya están no los soy Simón, psicólogos? pero te contactarán, Mario. ¿Dónde están los Está bien. musicólogos? ¿Dónde están? Sí. Eso. Bueno, entonces quizá un momento de ir cerrando, a no ser que tengan algo más que comentar o alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. No sé si, no tengo idea, aquí no veo que no está. Sí, mientras sabemos si nos preguntan algo, Tamara, muchas gracias. Yo tengo que agradecer en primer lugar a Javier Parti por su buena disposición, también a Daigo Rocerón por su invaluable ayuda. Tamara, también muchísimas gracias por presentarnos el día de hoy. Mario, muchas gracias también por
por presentarte a esta convocatoria, por tu buena voluntad en todo lo que hemos conversado, también a cada uno de los compositores que fueron participantes de esta convocatoria, a Leonardo, por supuesto, mi querido amigo Leonardo, por también apañarme en estas ideas, por tener tan buena, por confiar tanto, ¿no? En estas cosas que para los intérpretes no son tan habituales, ¿no? Así que muchas gracias a todas y a todos. Sí, no, lo mismo en verdad, agradecer a Simuk por esta instancia, a Dúo Sereno también, a José y a Leonardo por su trabajo, por el trabajo que hicieron no solo con mi obra, sino que hacen en general por la música contemporánea en Chile, que bueno, todos sabemos cuál es el estado en el que está y es vital que exista gente que realice esa labor en el fondo. Y eso, y bueno, y a Tamara también es por estar acá conduciendo. Hago lo que puedo. Bueno, de mi parte, agradecer a la CIMUC, por supuesto, agradecer a José Luis por su consideración, por permitirme formar parte de este proyecto. La verdad es que es realmente emocionante e estimulante poder ser partícipe del proyecto Dúo Sereno. De verdad, muchísimas gracias a Mario por su composición, a todos quienes participaron en nuestra convocatoria. De verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos de todo y por todos y todas. Bueno, mientras esperamos preguntas, entonces, espero que alguien haga alguna pregunta, por favor, pregunten. Quizá puedo preguntarles a ustedes algunas cosas. Voy a tirar una pregunta, así en general. ¿Qué piensan ustedes sobre, bueno, fue un gran tema en la conversación, pero de todas formas, ¿qué piensan ustedes sobre el vínculo entre compositores e intérpretes? Como en el vínculo en el proceso o postproceso, o qué pasa cuando, por ejemplo, sucede esto que en el fondo no hay un encuentro concreto entre compositor e intérprete, pero de todas maneras hay como una especie de capa por ahí abajo en donde igual como que hay algún tipo de conexión, no sé, Sí. Lo dejo ahí. Sí, yo pienso que está, bueno, como mencioné bastante, está el tema de las sutilezas que creo que el intérprete siempre va a manejar mejor que el intérprete. O sea, perdón, que el intérprete va a manejar siempre mejor que el compositor, ¿no? Recuerdo que mi profesor de composición, Jorge Pepi, siempre me insistía en eso, me insistía mucho. No lo entendí hasta después que salí de la universidad, que en verdad me insistía sobre que siempre un intérprete va a conocer mejor el instrumento que yo, entonces nunca especifiques algo para el intérprete a menos que estés completamente seguro de eso. Y claro, después lo entendí así. Yo creo que uno tiene que pensar en el intérprete. Por ejemplo, no sé, estábamos hablando hace un rato sobre la dificultad que tenía esta obra que escribí en particular. Claro, no puede escribir obras difíciles, pero tiene que escribir obras que sean interpretables en el fondo. Eso es súper importante. Yo sabía que la obra era difícil, pero siempre estaba pensada para que pudiera ser interpretada. Habían, qué sé yo, pequeños descansos. Por ejemplo, en la sección final, recuerdo que había pequeños descansos entre que se iban pasando las voces entre los oboes, qué sé yo, para que fuera realizable la labor y no fuera algo imposible. Tiene que estar esa consideración de parte del compositor, tiene que estar esa capacidad de meterse a lo menos en un porcentaje relativo dentro de la cabeza del intérprete. Pero de todas maneras, insisto en que nunca uno va a poder conocer el instrumento como lo conoce el intérprete y siempre va a ser necesario, a lo menos para mí siempre es necesario después que escribo una obra, sea la obra que sea, después de escucharla, editarla. Yo necesito hacer eso. No puedo llegar al resultado óptimo de la obra solo desde mi imaginativo capacidades teóricas de lo que sé de organología y qué sé yo. A lo menos para mí no puede ser. Y creo que algo normal. Yo creo que en música es un poco tabú esto de cómo hacer, sobre todo en composición, ¿no? Está demasiado romantizada la figura del compositor. Y creo que está un poco esta mirada de hacer la obra perfecta y casi que viene fácil. O incluso muchos compositores yo creo que son un poco
orgullosos al momento de presentar su trabajo y cómo realizan su trabajo. Pero en otra arte es como lo normal, ¿no? Por ejemplo, no me imagino a un director de cine que no trabaje con un editor o que no haga edición de las tomas que hace y que escoja tomas y que se dé cuenta que hay tomas que tiene que eliminar o cosas que tiene que grabar de nuevo. No me imagino un buen director no haciendo eso. De hecho, si se hiciera, hasta el más mediocre lo necesita hacer, porque si no se hace, el resultado no va a ser la obra que tiene que ser en el fondo. Y por eso es que una película quizá toma, aparte porque bueno, tiene ciertas cosas técnicas que no tiene quizá otras artes que son un poco más compactas. Pero en sí ese tipo de procesos hacen que tome un tiempo llegar al resultado final que tiene que ser. Entonces, a lo menos para mí, componer es igual. Yo necesito ir estructurando la obra desde la escucha. No puedo llegar desde el papel directo al resultado que necesito. Y eso tiene que ver con que el intérprete me aporta algo que yo no puedo obtener por mí mismo. No puedo, si Dúo Sereno no toca esta obra, por ejemplo, yo no puedo llegar al resultado que necesito llegar con esta obra. Eso. Sí, a mí me pasa con la relación, y tomé la palabra muy patuamente porque quiero recoger todo lo que Mario dijo. Y es precisamente lo que a mí me pasa como intérprete, es que yo necesito tener contacto con la parte creadora. Para mí es completamente imposible tener una conversación con Mozart, con Beethoven, pero siempre cuando estoy tocando esa música, estoy pensando y viendo los desarrollos o la forma en la cual está escribiendo, digamos, haciendo un análisis al momento de ir tocando. Para mí eso siempre ha sido así, fue parte súper importante de mi formación. El análisis para mí es una cuestión que es parte de la interpretación, no existe interpretación si no hay un análisis previo, digamos, de forma seria, por supuesto. Y entonces poder conocer los procesos creativos, los mundos creativos de cada compositor y cada compositora para mí resulta algo completamente fascinante. Por ejemplo, escuchar a Mario como él ve la creación, que es completamente distinto a como probablemente puede ser para ti, Tamara, o como puede ser para Javier, Party, etc. Es una cuestión que a mí me va enriqueciendo muchísimo porque esa perspectiva en la interpretación va teniendo más posibilidades, ¿no? Entonces, ok, al ir tocando, ya no es solamente, insisto, yo retomo mucho este concepto de la interpretación creativa, porque creo que es muy, muy valioso, tiene un aporte súper grande a la propuesta interpretativa. Entonces, para mí, esta relación, más allá del no, mira, utiliza este recurso, o utiliza este frulato, o esto acá no lo hagas, o esto acá hazlo, más allá de ese tipo de diálogos que se pueden crear con compositores o compositoras, que creo yo que a día de hoy eso ya no es necesario, puesto que pueden encontrar toda esa información en tutoriales, en internet, en libros, en la literatura propiamente tal de cada instrumento. Creo que lo rico y los vínculos más hermosos que se pueden crear entre intérpretes y creadores y creadoras es precisamente eso, este trabajo de una construcción de un lenguaje propio, ¿no? Algo que es un trabajo colaborativo que se da entre estas dos partes, pero que en un producto final que tiene un carácter, un sentido de pertenencia, que tiene una cuestión de innovación probablemente, ¿te fijas? Y un enriquecimiento que queda, por una parte, para el compositor o compositora y por otra, para el o la intérprete. Para mí eso, sin duda alguna, es lo más fácil de que puede ser, por favor, no estoy acá para dar verdades, ni mucho menos. Simplemente como para comentar un poco lo que a mí me pasa con este tipo de aproximaciones que son tan necesarias para mí, por lo menos. No tengo comentarios. Pero muy feliz de haber escuchado la respuesta de ustedes. Bueno, vamos a ver a la última pregunta, para no alargar tanto esto. ¿Qué opinan de este tipo de actividades como esta sesión CIMUC, en donde se dan este tipo de conversaciones y en donde
y que también, digamos, promueven este tipo de proyectos en donde se hace una conexión entre intérpretes y compositores y se promueve la música nacional. La verdad es que yo voy a responder muy brevemente, pero porque trataré de ser muy conciso. Generalmente los artistas, y digo artistas en general, siempre se quejan de que no hay espacios, no hay instancias, no hay oportunidades. De hecho, mismo Mario acaba de decir de que la música contemporánea está casi olvidada y dejada al olvido en ámbito nacional. Y cada oportunidad, tanto así como convocatorias de composición, espacios de concierto, espacios incluso en otras disciplinas artísticas, literatura, teatro, lo que sea, siempre son bienvenidas. Siempre son bienvenidas porque enriquecen de alguna manera toda instancia cultural, toda instancia de espacio para mostrar lo que uno hace, siempre son un aporte. No solo porque te muestra a ti como artista, sino porque de alguna manera, en algún momento, quizás no en el momento preciso, no en el instante presente, ¿no? Pero en algún momento va a tener un impacto. Va así como, tal compositor, tal obra se presentó, porque aquí se hablaron todas las obras que se presentaron, se dijeron todos los nombres de los compositores. Eso se va a grabar en un disco muy prontamente. Entonces, toda instancia puede tener un impacto positivo, tanto para quien la promueve, que eso es gracias a CIMUC, y gracias a CIMUC por tremenda labor que han hecho realmente. ¿Qué sería de los músicos a nivel nacional e internacional si no fuese por el espacio que genera CIMUC? Realmente es un aporte brutal al arte, sobre todo a la música nacional. Y esto da reflejo de ello. Eso, muy brevemente. Muchas gracias por tu comentario, Leonardo. Bueno, vamos a ir cerrando entonces la sesión. Fue un gustazo conversar con ustedes y sería excelente si nos pudieran decir dónde encontramos a estos artistas. Al dúo Sereno y, digamos, a José Luis y a Leonardo por separado y a Mario Yanedel. ¿Dónde los encontramos? Yo creo que Mario, comienza tú, por favor. Bueno, bueno, mi música está principalmente en YouTube, subo todo, y en SoundCloud, pero también ahora está en Spotify, están los registros del disco que subí hace poco, telas de sonido, del sonido, y están otras obras que me encargó Ignis y otras obras que he estado, he estado grabando por mi cuenta, así que ahí pueden encontrar mi música. Muy bien, ¿un Instagram, Mario? ¿Tienes Instagram? Sí, Mario Ollanare. Así de fácil. Mario. Sí, así de fácil. Buscan todas mis redes. Perfecto. Leonardo. Bueno, la verdad es que contenido de manera individual no dispongo de mucha. Pretendo cambiar eso muy prontamente con grabaciones de manera individual, tanto de vídeo como disco personal, aparte del trabajo con José Luis. Espero ya el próximo año poder disponer de ello. Y bueno, en términos de redes sociales, la verdad es que no soy muy activo, pero sí dispongo de un canal de Instagram, que es leonardo.cuevas.oboe. La creatividad aquí está a la orden del día. Sí. Y bueno, a lo largo de estos años he ido desarrollando un proyecto que se titula Nuevos Aires Chilenos para OE. Y si ustedes ingresan a www.nuevosaireschilenosParaOE.com, me sumo a las palabras de la originalidad, podrán encontrar todo el trabajo que hemos realizado con Leonardo a lo largo de nuestro trabajo, así como otros formatos, un catálogo con todas las obras para oboe que he podido trabajar con compositores y compositores chilenos, grabaciones, contacto de las y los compositores, y eso. Además, por supuesto, los recursos que se utilizan, técnicas extendidas y todo eso. Es un recurso que he querido desarrollar precisamente para eso y que hasta ahora funciona bastante bien, puesto que he podido compartir varias obras con
con algunos amigos y gente incluso que no conocía previamente que ha llegado a la página y me han solicitado música para tocar. Así que en esta página, www.nuevosaireschilenosparaweb.com, podrán encontrar gran parte del trabajo que realizamos junto a Leonardo, y además van a poder encontrar ahí en un futuro muy, muy, muy próximo el trabajo que vamos a presentar con nuestro disco para dúo de voz. Excelente. ¿Y el dúo sereno tiene una página web o una página de Instagram? No todavía. Ah, sí, tenemos una página, sí, es dúo_sereno en Instagram, nos encuentran. Excelente. Que, pues, no somos muy activos en redes sociales todavía. No importa, pero hay algo. ¿O no? Esa es. Muchas gracias a nuestro director. Buenísimo. Bueno, yo me voy a promocionar a mí misma. No, broma, me lo voy a dejar así. No me busquen. No, pero por favor, cuéntanos. No, ¿Cómo era podemos broma. escuchar tu música? ¿Cómo podemos acceder a tu trabajo? Era broma. Era broma. No tengo nada, no tengo ni página web, ni Instagram, no tengo nada. No me llamo. No me llamo. Sí. No soy. Ya, bueno. Sí, es verdad, no, tengo página web, es tamara-miller.com. Y es bueno hacer la diferencia, porque hay otra página que es tamaramiller.com. Sí, hay una cantante. ¿En serio? Se llama Tamara Miller, sí. Y como, pero encontré a la Tamara Miller que canta pop. Y bueno, esa es mi página web. Y mi Instagram es @tam.emiller. Eso, muchas gracias. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Felicidades de nuevo por el trabajo que realizaron y qué rico que se hayan encontrado también en este trabajo en conjunto y por el resultado final de la obra de Mario. Así que eso, quedo atenta y espero que todos quedemos atentos a el disco, el release del disco en mayo de 2023, si me acuerdo bien. ¿Cierto? Bien. Entonces ahí supongo que CIMUC lo estará anunciando en su página web y en sus páginas de redes sociales. Esta sesión va a quedar grabada en el canal de YouTube de la CIMUC y en la página web, por si alguien se la perdió en vivo y la quieren volver a revisar. Eso. Entonces, que tengan una muy buena tarde y nos estamos encontrando por ahí. Un gusto y muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto. Chao. Chao.